Hoy en farmacología nutricional vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es la interacción fármaco-alimento. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la interacción fármaco-alimento? Pues hay que entender que es ampliamente conocido que los alimentos pueden alterar la absorción y el efecto de los fármacos en distintos puntos. Afortunadamente, la mayoría de los fármacos se absorben de manera correcta. Sin embargo, hay una cierta selectividad de fármacos los cuales se ven afectados por el consumo de ciertos alimentos o nutrientes en base a nuestra dieta. Eventualmente, las interacciones pueden ocurrir entre alimentos y medicamentos, que pueden traducirse en una aparición de efectos inesperados muchas veces. Y aunque en ocasiones pueda haber un beneficio, la interacción a veces se basa en interacciones negativas, lo cual tiene efectos que van desde lo que es la intensidad, la inhibición y retardar la absorción de los fármacos. Este tipo de interacciones pueden verse directamente afectadas en la biodisponibilidad de lo que es la utilización de los nutrientes o del mismo fármaco en su potencial. Hay que entender que una interacción se considera clínicamente relevante cuando la actividad terapéutica y o la toxicidad de un fármaco se modifica de manera que necesite reajustarse y en este caso tener un intervalo distinto a el consumo de este tipo de fármacos y de los alimentos que igual se están consumiendo. Más adelante veremos un poquito más acerca de unas interacciones fármaco-alimento muy específicas. Entonces, seguimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Alejandro Guerra. En esta ocasión les vengo a compartir la interacción fármaco-alimento del efectuantabús metronidazol-etanol. Entonces, en farmacología es importante conocer que el efectuantabús se le relaciona a los síntomas que se producen al ingerir lo que son las bebidas alcohólicas. Después de la administración, claro, de algunos medicamentos, en este caso el metronidazol, y donde este efectuantabús se utiliza en la terapéutica para tratar gentes con problemas de alcoholismo. Entonces, estos síntomas del efecto antabús se producen porque en circunstancias normales el etanol se va a metabolizar a un compuesto que se llama acetaldehído por la acción de la enzima alcohol deshidrogenasa, donde esta enzima lo va a transformar a otro compuesto que se llama acetaldehído. Este acetaldehído va a sufrir otra transformación por acción de la aldehído deshidrogenasa, donde nosotros al tomar el metronidazol vamos a provocar una inhibición irreversible de esta enzima aldehído deshidrogenasa, lo que va a conducir a una acumulación del compuesto acetaldehído en la sangre, lo que va a causar estos síntomas. También hay otro tipo de medicamentos que generan este efecto, entre los cuales encontramos al disulfiram, al ketoconazol, al metronidazol por supuesto, y a la isoniazida, entre otra gama de medicamentos. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es que la intensidad de la reacción va a estar relacionada generalmente con las cantidades de alcohol ingerido y del fármaco presente. También la duración puede ser por muy mínima de media hora aproximadamente a varias horas en los casos más severos, obviamente relacionado con las cantidades de alcohol y de medicamento que hayamos ingerido. A continuación, mi compañera Michelle les compartirá otra interacción fármaco-alimento muy interesante. Yo les voy a hablar sobre el subsalilato de bismuto. Este es un compuesto altamente insoluble de bismuto trivalente y ácido salicílico. Es usado para tratar la diarrea, así como la acidez y malestar estomacal en adultos y niños mayores de 12 años. Pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes antidiarreicos. Funciona al disminuir el flujo de líquidos y electrolitos hacia las heces. Reduce la inflamación dentro de los intestinos y puede matar a los microorganismos que causan la diarrea. También se utiliza en combinación con metronidazol y tetraciclina en el tratamiento de úlceras gastrointestinales producidas por Helicobacter pylori. No se recomienda la administración conjunta de leche o derivados debido a la disminución en la absorción del fármaco. No se recomienda la administración conjunta de leche o derivados debido a una disminución de absorción del fármaco con reducción de No se recomienda la administración conjunta de leche o derivados debido a una disminución en la absorción del fármaco con reducción de su biodisponibilidad.
por una posible formación de quelatos poco solubles con el calcio contenido en análisis y sus derivados. Por eso se recomienda que su administración sea de 1 a 2 horas después. Los quelatos son complejos formados por la unión de un metal y un compuesto que contiene 2 o más ligandos potenciales. El proceso de formación se conoce como quelación. El producto de tal reacción es un anillo heterocíclico. Quelatos con los cationes metálicos bivalentes puede bloquear enzimas que intervienen en la síntesis proteica. Igualmente, los efectos hipoglucemiantes de la insulina y otros antidiabéticos pueden ser potenciados por el sacilato de bismuto. Por eso se recomienda una cuidadosa monitorización de los pacientes diabéticos. El bismuto puede inhibir la absorción oral de tetraciclinas por la formación de complejos insolubles. Entonces, seguimos con el video, compañeros. Vamos a hablar de una interacción muy interesante, la cual va a ser lo que son los inhibidores de la monoaminoxidasa con la interacción con la tiramina. Entonces, hay que entender qué son los inhibidores de la monoaminoxidasa. Bueno, principalmente se les conoce como antidepresivos o como los inhibidores de la monoaminoxidasa, los cuales se ocupan principalmente para el tratamiento de la depresión, puesto que estos afectan directamente a los mensajeros químicos, o sea, los neurotransmisores utilizados para comunicarse entre la sinapsis cerebral. Entonces, la mayoría de estos antidepresivos, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, funcionan al efectuar cambios en la química cerebral que son operativos en la depresión. Una enzima llamada monoaminoxidasa que participa principalmente en la eliminación de los neurotransmisores, como es la serotonina y la dopamina, parte de lo que es la adrenalina y la noradrenalina, inhibe este tipo y evita que suceda lo que son este tipo de sustancias químicas cerebrales que se disponen hasta cierto punto en una cantidad específica. También afecta a otros neurotransmisores en el cerebro y en el sistema digestivo. Por ello hay que entender que tiene ciertos efectos secundarios y principalmente tiene una interacción fármaco-alimento muy específica. Entonces debe de llevarse una dieta hasta cierto punto específica para evitar que haya cierta problemática en lo que es el consumo de este tipo de fármacos y su interacción. Ahora, como resultado del consumo de lo que son los inhibidores de monoaminoxidasa con alimentos que tengan tiramina y histamina, pueden generar ciertos aumentos de estas aminas que participan principalmente en crisis hipertensivas graves. Dichas crisis hipertensivas se deben a la liberación de grandes cantidades de lo que es la noradrenalina y lo que es la adrenalina en la médula adrenal en respuesta a la tiramina. Entonces, en estos casos, la interacción es sumamente agresiva y se toma principalmente cuando se consume el fármaco y el alimento al mismo tiempo. Cabe destacar que no siempre la interacción puede ser efectuada cuando se consumen por separado y con tiempos prolongados de lo que son 8 horas. Por ejemplo, si nosotros estamos consumiendo este tipo de inhibidores, en la mañana tenemos al menos unas 8 horas en las cuales no podemos consumir este tipo de alimentos, siendo que después de pasando este tiempo de lo que es el efecto del fármaco, podemos consumir ciertos alimentos. En este caso, algunos de los alimentos que pueden contener lo que es la tiramina pueden ser lo que son los chocolates, lo que son los quesos fermentados, vinos, higos, pescados ahumados y vinagres, y las carnes procesadas, entre otros. Todos estos van a contener hasta cierto punto un gramaje estándar en los cuales se van a medir en 100 gramos. Entonces, el contenido de los alimentos en estas aminas es inconsistente y difícil de predecir. Sin embargo, se ha sugerido que en el tratamiento de lo que son los inhibidores de la monoxidasa alfa no deberían de consumir más de 100 gramos de tiramina diarios, puesto que 6 miligramos ya tienen un efecto vasopresor. Entonces se podía presentar este tipo de problemáticas. Entonces, también se ve reflejado que los fármacos con lo que es la inmunoaminoxidasa tipo B o la beta con tiramina no es tan severa como la alfa. Sin embargo, se recomiendan restricciones dietéticas principales para evitar que haya consumos grandes de lo que son los alimentos ricos en tiramina o histamina. Estos alimentos también pueden interactuar con otro tipo de fármacos, por ejemplo los que son en pacientes tratados con isoniazida.
los cuales igual pueden tener efectos vasodilatadores y vasopresores, los cuales pueden generar problemáticas en un futuro para tener hipertensiones o cuadros hipertensivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de alimentos y con el consumo de este tipo de medicamentos principalmente.